preciosa sangre, la sangre de Jesús. La palabra de la cruz. Dios continúe bendiciendo sus vidas, amados hermanos. Estamos en el programa La Palabra de la Cruz. Dios continúe bendiciéndole a lo largo de este día y esta semana nueva que el Señor nos permite estar bajo su presencia y la fidelidad de Dios cada mañana, reflejándose en nuestras vidas y diciéndonos una palabra que sustenta nuestros corazones. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Es una palabra de poder para nuestras vidas, para enfrentar cada día, sabiendo de que Dios va con nosotros y va delante de nuestras vidas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defienden. Buenos días, le habla su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. La poderosa y gloriosa bendición de Dios esté en la vida de cada amigo y hermano oyente de este programa y de esta poderosa radio, Radio Jireh. Las bendiciones de Dios sean sobre ustedes. Sigan siempre en la programación de los 104.5 FM a lo largo de este día y de toda la semana, que de seguro la bendición de Dios está sobre ustedes. Acompáñenme el día de hoy. Vamos a leer la porción bíblica en el capítulo 13 del libro de Salmos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Plegaria por ayuda en la aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, Dios. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Dios bendiga sus vidas y también nos bendiga a través de este programa. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Oh Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios, el Todopoderoso, el grande en batallas, el que nunca ha perdido ninguna de esas guerra, sino de que eres el que das victoria a tu pueblo y a todos aquellos que creen en ti, Señor amado. Venimos orando y clamando, Padre, para que la bendición tuya sea sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de todos aquellos que están conectados, que ahí tu presencia puede entrar a sus corazones, que sus vidas sean transformadas y cambiadas a través del poder de tu Espíritu Santo. Tu gloriosa mano, Señor amado, repose sobre la vida de cada persona, aquellos que te claman cada mañana pidiendo una bendición. Oro, Señor amado, para que ellos puedan recibir lo que ellos han pedido en oración. Tu palabra dice, Señor amado, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso recibiréis. Por nada estén afanosos quienes nosotros, sino que nuestras peticiones sean presentadas delante de ti, Señor amado. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, porque el salmista decía, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada me presentaré delante de ti. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor amado. Levantamos nuestras manos, oh Dios mío, y nuestros corazones rendidos delante de ti, Padre, porque necesitamos tu presencia.
Sabemos que necesitamos de tu unción, Señor amado. Hoy te alabamos y te glorificamos, Padre amado. Oh Dios mío, tú eres nuestro sanador, nuestro ayudador, Padre. Tú eres nuestro consuelo y nuestro refugio. Gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Siempre estás ayudándonos. Siempre estás dándonos palabras, Señor amado. Por eso tu palabra dice: bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Oh Dios mío, los que clamaron y te invocaron nunca serán avergonzados. Creemos en tu palabra, que eres el Dios de amor, el Dios sanador, que dice tu palabra: fue menospreciado y abatido por nosotros, cada cual se apartó de su camino, mas él cargó nuestro pecado, que fue azotado, herido por nuestras rebeliones, pero por su sangre, oh Dios mío, por su llaga nosotros hemos sido curados de toda enfermedad. Hoy te alabamos y te glorificamos, Señor. Oramos por aquellos que están, Señor amado, en los hospitales, para que ellos reciban, Señor amado, sanidad en sus cuerpos. Que tu presencia y tu poder sea sobre sus vidas, Señor amado. Que repose esa unción sobre aquellos padres que están clamando y diciendo: úngeme con aceite fresco hasta que mi copa esté rebosando. Aquellos que están en esos hospitales y tienen sus familiares, tengan la fe, Señor amado, de que tú vas a levantar a sus familiares y los vas a sacar, Señor, de cualquier proceso o dificultad que estén atravesando. Que ellos puedan entender, Señor, oh Dios mío, de que tú les has llamado con un plan, que no se puedan ir de esta tierra sino hasta que hayan confesado con su boca de que tú eres Rey y Señor. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Quédate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios bendiga, amados hermanos y amigos, a todos los que ya se van conectando. Las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ellos. Saludos a mis hermanos y amigos que siempre están frecuentes escuchando la palabra en vivo en sus hogares, en el medio de transporte, en el taxi, en el bus, en sus labores de trabajo. La bendición de Dios sea sobre ustedes. Dios es fiel con nosotros y la palabra dice que muchas veces los infieles podríamos ser nosotros, pero Él no retarda su promesa, sino de que confía de que si el Señor dice en su palabra, solo sea obediente, solo arrepentimiento, de seguro Dios va a mandar lo que has orado en tu camino. Y si en el momento no ha llegado, espera de que la bendición no tardará. El Señor no retarda sus promesas como algunos lo tienen por costumbre, dice la palabra. El Señor cumple lo que dice en su palabra. El día de hoy saludo a mi hermana Norma, a mi hermana Auralila, a Rosa María, bendiciones en el amor del Señor. También saludo a mi hermana Esperanza Rosales, hermana Esperanza Rizo, y a muchos hermanos que siempre están ahí escuchando la palabra en esta poderosa radio. Las bendiciones de Dios sean sobre sus vidas y nos vamos a deleitar con esas poderosas alabanzas en la voz de Ruth Campo. Vamos a escuchar unos coros de avivamiento.
siempre. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Estamos conectados ya en vivo todos y esperamos de que ustedes ahí puedan seguir conectados a través de la radio y a través de la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el estudio bíblico en el libro de Estamos en Hechos y quiero que vayamos al capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra del Señor así de esta forma. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Pedimos, Señor, que llene nuestra boca a través de tu palabra y que solamente la voz de tu Espíritu Santo sea escuchada a través de esta palabra. Gracias, Señor. Quédate en nuestras vidas y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. En nuestro programa anterior dejamos a Pablo, a Bernabé y a Juan Marco en la isla de Chipre. En Salamina, donde anunciaban el evangelio. En Salamina estaban predicando la palabra de Dios, y el primer enfoque del punto estratégico donde el apóstol Pablo se centraba era en la sinagoga de los mismos judíos. Pero al haber cierto momento surge lo que se llama la oposición en Pafos. Tal parece donde el apóstol Pablo había llegado a aquel lugar no era tan agradable. Entonces dejó Salamina y pasó a Chipre, y en Chipre pasó a Pafos. Y cuando él fue a Pafos para establecer lo que es la plantación de obras, hubo una oposición satánica. Así podemos entender que todas las personas que el día de hoy el mensaje lo hago con un enfoque al crecimiento y a la plantación de obras, con un enfoque hacia el crecimiento de la iglesia. La iglesia, desde el momento que desea la persona que Dios ha llamado a la plantación de obra, ir a plantar la obra que Dios
le ha relanzado desde un diseño celestial llamado a través de la búsqueda en el ayuno, en la oración, en la palabra, en la unción del Espíritu de Dios, y a través de la oración la persona sale a la plantación de obra. Entonces la presencia de Dios va con él. El hecho de que la presencia de Dios vaya contigo no significa que no vas a tener oposición del enemigo. La oposición del enemigo va a estar presente. Pablo aquí nos da a conocer de que no ignoremos las maquinaciones del diablo. También nos dice en Efesios, no deis lugar al diablo. Ahora él nos cuenta la oposición satánica que enfrentó en aquel lugar a través de un hombre llamado Bar Jesús, que traducido del hebreo significa hijo de salvación. Ahí inmediatamente el procónsul Sergio Paulo se convierte a Jesucristo, pero este hombre, el mago que era su asesor en aquel momento, quiere que él no reciba lo que se llama la persuasión a través del evangelio. Ahora Pablo tenía los dones de un apóstol acompañado a través de la unción del Espíritu, pero había un mago que hacía trucos por el poder del diablo, un falso profeta que hacía sanidades y milagros a través de manifestaciones malignas. El procónsul romano Sergio Paulo llegó a ver la luz, ya que vivía en la oscuridad y en las tinieblas. Pero ahora él se admiró de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Leemos el capítulo 13, versículo 13 de Hechos, y dice la palabra: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Anteriormente venía Pablo, Bernabé y un joven llamado Marcos. Juan Marcos se regresó a Jerusalén, a la casa de su madre, ya que él desistió en el ministerio. Quizás Pablo en aquel momento dijo: este joven no sabía lo que había sido llamado, y quizás fue desechado porque las personas muchas veces que somos de carácter fuerte podemos en el rato desechar a alguien, pero Dios nunca te desecha, aunque los demás puedan desecharte y decir no sirves en la obra. El tiempo de Dios es oportuno para el llamamiento al ministerio y es único en la vida de cada persona. Así que cada persona debe de ser movida a través del poder del Espíritu, a través del llamamiento de Dios a un ministerio. No porque tengas amistades vas a ir a decir que vas a levantar o a dirigir una obra, o porque te pongan por amistad, sino es porque tengas en tu corazón un verdadero llamamiento a hacer lo que Dios te ha llamado. Así que aquel día Juan Marcos iba porque era sobrino de Bernabé, y quizás querían hacerle entender cómo era el trabajo en el ministerio. Pero a medio camino este joven, Juan Marcos, que es el mismo escritor del Evangelio de Marcos, se regresa a su casa, a la casa de María en aposento alto en Jerusalén. Ahora podemos entender que el reino de Dios es de las personas valientes y decididas, no es de los que se regresan. Pero posteriormente miraremos en las otras epístolas del apóstol Pablo qué pasó con el joven Juan Marcos. El procónsul romano Sergio Paulo llegó a ver la luz, ya que vivía en las tinieblas, pero ahora se admiró de la doctrina del Señor. Lucas, el médico, escritor de San Lucas y también de Hechos, de esta epístola que estamos llevando este estudio bíblico, no nos dice qué pasó con Juan Marcos, pero por qué razón le abandonó tampoco no nos dice. Solamente momentos en los cuales el joven desistió y se regresó a su casa. Asimismo, más tarde Juan Marcos fue llamado por el apóstol Pablo. En Timoteo capítulo 4 versículo 11 nos dice la palabra cuando pues Pablo le mandó a llamar.
Y vamos a leer que nos dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora puedes entender entonces cuando Dios viene hablando a nuestras vidas. Unos te pueden desechar, pero llegará el momento cuando Dios hace sentir que es el momento que te tomen en cuenta. Asimismo, puedo entender de que este mismo Marcos es el mismo Marcos que en el capítulo 13, versículo 14 hacia el 23 de la misma epístola de Hechos, podemos entender que es el mismo joven llamado Juan Marcos, que es Marco, el de los evangelios. Pablo repasó la historia y presentó a Jesucristo. Y repasando la historia, no es la historia de él, sino diciendo cómo Jesucristo le había salvado, cómo Jesucristo le había llamado, cómo él, siendo de la tribu de Benjamín, hijo de un fariseo, Dios se apiadó de él y le encontró en el camino. Aún perdiendo la vista, mandó a aquel joven llamado Ananías de la calle La Derecha, en la casa de justo aquel hombre, para que llegara y orase por él para que recibiese la vista. Pablo llegó a la parte más delicada del sermón, y la parte más delicada del sermón es la que se refiere al momento en el cual los judíos apedrearon a muerte a Esteban. Saulo, el mismo Pablo que ahora estamos hablando, era el que tenía las ropas de Esteban en sus manos. Leemos Hechos capítulo 13, versículo 24 hacia el 28. Y dice así la palabra del Señor. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Pablo da a conocer todo lo que era profético. Ahora dice el versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ahora podemos entender, Pablo habló acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de enfoque para ganar la alma lo hizo un mensaje que el día de hoy podemos decir cristocéntrico, porque en el tiempo de Pablo no existía Nuevo Testamento, ni siquiera la carta de Juan, ni siquiera el Evangelio de Juan, y ninguno de ellos había sido escrito. Apenas estaba plasmando la escritura del Nuevo Testamento. Posteriormente, ya muertos todos, estos apóstoles en la primera era del siglo, el primer siglo de la era cristiana, se comenzó a levantar la información para posteriormente condensar y formar el Nuevo Testamento. Ahora quiero darle lo siguiente a conocer. Todo el sermón de Pablo tiene origen en Jesucristo. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas y les escribe a los filipenses, les dice a los filipenses que él lo podía todo porque el Señor le fortalece. Cuando le escribe a los de Gálatas, les dice a los de Galacia que el ministerio que él recibió fue entregado por el mismo Señor Jesucristo.
El salmista en el capítulo 2, versículo 7 de Salmo, nos da a conocer esta poderosa palabra y nos dice de esta forma. Bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los que están conectados a la radio en vivo y a los que nos siguen en redes. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Quién dice esta palabra profética? La dice el salmista. Y anuncia el reino ungido de Jehová, anunciando el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de la resurrección misma y complementándose en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la diestra de Dios Padre. El apóstol Pablo presentó el evangelio y les pidió que no rechazasen el mensaje de salvación que provenía de aquel que había muerto en la cruz por toda la humanidad. Aún no siendo merecedores de salvación, Él había expresado su grande amor por toda la humanidad, derramando su sangre para lavarlo y limpiarlo de todo pecado. Y además que había sido el sumo sacerdote, como nos dice la carta de Hebreo, que se entregó en sacrificio por la humanidad, a través de un sacrificio único y perfecto para liberar de la condenación y de la oscuridad a todas las personas. Todo aquel que quiere recibir a Jesús en su corazón y recibe el evangelio será transformado y cambiado a través de la unción del Espíritu de Dios que redarguye el corazón del hombre. Y esto pasa cuando aceptas a Cristo. Viene la paz en tu vida porque comienzas a rechazar las cosas que no son agradables a Dios. ¿Y cuáles son esas cosas? Las cosas que usted y yo hacíamos cuando estábamos en el mundo. Entonces, cuando viene a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios comienza a decirle de todo lo que debe de limpiarse y despojarse para vivir una vida agradable delante del Padre. Todos aquellos que han escuchado la voz de Dios y han sido transformados por el Espíritu y han recibido el Espíritu de adopción del Padre en su corazón, son aquellos que realmente se mira de que son cambiados, son sacados de los vicios, del adulterio, de la droga, del alcohol, de la vanidad, de la mentira, de la lujuria y de tantas cosas que hay en la vida de que son pecados y aborrecibles delante de Dios. Asimismo, el Señor nos cambia y nos transforma por dentro y por fuera. El apóstol Pablo prosigue diciendo la palabra en el capítulo 14, versículo 1, y dice así: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Estamos hablando acerca del primer viaje misionero de Pablo. Pues bien, tenemos aquí que Pablo y Bernabé estaban confrontando el paganismo. Y la verdad es que cuando usted y yo vamos por lo menos y llevamos juguetes, hacemos actividades, pero quizás no presentamos el evangelio, la gente está tranquila.
Pero cuando usted lleva todo esto y presenta el evangelio de Jesucristo, ahí comienza la guerra en contra de aquellos que son los predicadores del evangelio. Porque el diablo no va a estar contento cuando usted llega y va y entra a la casa de él y le ata. Asimismo, él no está de acuerdo que cuando los predicadores, cuando los misioneros llegan y predican esta palabra, sabe de que van a haber personas libres, personas liberadas, personas que se arrepienten, personas que Dios las saca de la cautividad, de la oscuridad, del pecado. Entonces el enemigo buscará una forma para buscar cómo detener la obra de Dios. Así de que Pablo y Bernabé aquel día confrontaban el paganismo que imperaba en Galacia. Porque todo esto que hemos estado hablando forman parte de Galacia. Galacia es el lugar donde Pablo escribe la carta de Gálatas y asimismo nos sigue hablando la escritura. Ningún lugar donde más enfrentó la oposición Pablo. En todos los lugares él había ido a predicar, pero ningún lugar más terrible que fue difícil de penetrar con el evangelio lo fue ese lugar, el cual le digo el día de hoy, Galacia. Galacia fue uno de los lugares más difíciles de trabajar para el apóstol Pablo como misionero. Este visitó más a la iglesia de Galacia que a otras, porque la iglesia de Galacia tenía mucha dificultad. Las personas muy pronto se olvidaban del evangelio y de la palabra. El nombre de esta provincia era Galos, una tribu celta de la misma que habitó en Francia. Y estas personas tenían por costumbre de que ellos muy rápidamente solo vivían de emociones y fácilmente se convertían a otros dioses y dejaban de vivir una vida agradable ante Dios. Si seguimos este viaje misionero de Pablo y Bernabé en un mapa, veremos que ellos atravesaron la isla de Chipre, luego navegaron a Perge, después a Panfilia, luego a Antioquía, a Iconio, a Listra, a Derbe, porque ellos no volvieron por la misma ruta, ellos fueron por otra ruta al encontrar la oposición que nos dice aquí el capítulo 14. Ellos tuvieron que irse por otra ruta para seguir predicando el evangelio. Entonces llegaron a Licaonia y ahí predicaron el evangelio. Ahí se establecieron ellos. Entonces quiero decirte que cuando usted y yo vayamos a hacer la obra del Señor, va a haber oposición, va a haber levantamiento, va a haber ataque del enemigo, va a haber desánimo a las personas que le acompañan a predicar la palabra, van a haber enfermedades, van a haber habladuría, van a haber personas que te van a decir que está haciendo, es una locura de lo que va a hacer, van a haber personas que solo cosas que de negativas vas a encontrar y van a haber pocas personas espirituales que se van a acercar y te van a decir: sigue, estamos orando por ti, sigue, estamos ayunando por ti. Y esto es lo que Dios quiere, que ayunes y ores por aquellos que predican la palabra, que ayunes y ores por aquellos que son misioneros, por aquellos que son pastores, aquellos que son evangelistas, aquellos que están en los ministerios que edifican el cuerpo de Cristo. Ora, ayuna, hermano, porque hay una guerra del diablo en contra de la iglesia, en contra de las columnas o baluartes que Dios ha puesto en cada congregación. El diablo hoy está trabajando para derrumbarle. Él sabe que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Él se está yendo a derrumbar a los obreros, a los predicadores, a los pastores, porque él sabe que haciendo esto, entonces el pueblo se dispersa. Pero el día de hoy quiero decirte y te recomiendo en tus oraciones,
delante de Dios. Ora por tu pastor, ora por los misioneros, ora por los superintendentes, ora por los hombres que Dios ha puesto a la cabeza de esta denominación, para que el evangelio se siga expandiendo, para que el evangelio se siga predicando. Y no solo esto, si Dios te ha bendecido, aporta en la obra para que la obra pueda avanzar. Asimismo, finalizo este programa recordándote que en este primer sermón el apóstol Pablo lo registró en esta Biblia, y estamos leyendo lo que es la segunda parte del libro de Hechos, porque está dividida en dos tantos. La primera parte corresponde a la iglesia primitiva y la vida del apóstol Pedro, y la segunda parte avanza hacia la historia y el ministerio, viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora quiero de que usted mismo pueda acompañarme a lo largo de estos días estudiando la poderosa palabra de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo a través de la predicación del apóstol Pablo y el avance de la obra en la plantación de diferentes obras. Este anuncio es muy importante para usted. Hay una buena noticia, y la buena noticia es que Dios aún sigue el día de hoy levantando misioneros, levantando predicadores, levantando personas que prediquen un evangelio. Y la buena noticia es que Dios aún perdona, Dios aún salva, Dios aún puede inscribir tu nombre en el libro de la vida. Y se declara una palabra que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y quizás entre esos perdidos está usted, el que me está escuchando, que se ha apartado, se ha desviado, conociste un tiempo y te aislaste del evangelio. Regresa, el evangelio es poder de Dios. Si las personas te hicieron algo, fueron las personas, no Dios. Recuerda, Dios es justo, Dios nos ama, Dios dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para salvarnos, no para condenarnos. Si alguien te ha condenado, pues quizás lo hizo equivocadamente, pero el Señor ha venido el día de hoy a darte salvación. Y si usted ya conoce el evangelio, le es preferible volver al redil, porque estamos viviendo los tiempos en los cuales salimos de nuestra casa, no sabemos si vamos a regresar. Por eso es que te digo que el evangelio es poder de Dios para cambiar y transformar la vida de todos aquellos que quieren ser transformados. Vamos a orar y nos vamos a ir despidiendo, esperándolos siempre el día de mañana de 9 a 10 de la mañana. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que salva las almas, el que renueva, el que restaura las vidas, el que cambia, el que transforma a cada persona, Señor amado, para que venga y reconozca y se aparte de su pecado, reconociendo que solamente usted le puede ayudar en los momentos de debilidad, en los momentos de desánimo, en los momentos de dificultad. Oro, Padre, para que aquellos que se sienten débiles, se sienten afligidos, se sienten desanimados, puedan recobrar fuerzas y que anden por fe, no por vista. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Se despide de usted Kenia Judy Gutiérrez. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida